Bienvenidas y bienvenidos a Chañarcillo TV, el espacio digital del único diario auténticamente regional. En esta oportunidad nos encontramos en exclusiva con el integrante del Comité Central del Partido Comunista, encargado de comunicaciones y ex asesor de la Subsecretaría de Interior, Juan Andrés Lagos. Estimado, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, y muchas gracias por la invitación a este medio regional que creo que hace un trabajo, y lo digo porque soy comunicador y soy periodista, sé que el aporte que hacen los medios regionales es extraordinariamente importante y necesario para el país. Estimado, vamos a partir, estuvimos conversando en adelante con la primicia. ¿Qué información tiene respecto, ¿no?, de las elecciones parlamentarias Mire, sí, para Atacama? mire, una de las cosas que me trae a la región es esta, y es una primicia desde el punto de vista periodístico, social, político, noticioso, es una primicia. Es la primera vez que decimos esto públicamente en todo Chile. La candidatura a senador del compañero Hugo Gutiérrez, un abogado defensor de derechos humanos que estuvo con Gladys la primera querella contra el dictador Pinochet, que ha sido diputado, que ha luchado por la descentralización, por la regionalización. Convencional también. Convencional. No, una trayectoria y muy regionalista, no porque lo diga yo, sino que porque su historia lo demuestra. Hugo Gutiérrez, candidato a senador por el Partido Comunista, y obviamente esperamos por todas las fuerzas democráticas de nuestra región, de la región de Atacama, candidato a senador. Claro, y ratificado, me imagino. Por cierto, por eso le menciono, porque es la primera vez, públicamente es la primicia, y se dio así. Y lo quisimos hacer así porque obviamente que nos interesa que donde va a ir a candidato sea la región que conozca esta información. ¿Cuándo podría Hugo Gutiérrez venir a la región de alguna manera para poder tener un diálogo? Muy pronto. Muy pronto. Muy pronto. Yo creo que va a ser luego, muy luego. Y también creo que va a traer propuestas, va a traer noticias. Y es una persona, yo reitero esto, que tiene una imbricación, una estrecha relación con el mundo de las regiones, y particularmente el norte. O sea, él fue diputado por Iquique. Por Iquique. Y ha sido una persona, bueno, constituyente, como tú lo mencionabas muy bien. Ha sido una persona también que ha trabajado fuertemente por demandas de justicia social, de participación, de un regionalismo que implique que efectivamente se den los pasos para que las regiones tengan fuerza económica, fuerza política, autonomía, en fin. O sea, yo diría que todo eso lo más probable es que en los próximos días Hugo esté por estas tierras, que además recordábamos en una entrevista con el gobernador regional. Históricamente en estas tierras de Chile se dio un movimiento regionalista fuerte y potente que llegó hasta Rancagua, con ejército propio. Así es, batallón. Sí. Y la bandera de lucha era el regionalismo, que creo yo que se mantiene y que hay que romper ese centralismo que definitivamente le impide al país crecer y ser mejor país. Así es, eso es uno de los anuncios del Partido Comunista, ¿no?, respecto a las elecciones parlamentarias en Atacama. Pasando de lleno a la contingencia política, estimado, me gustaría preguntarle a propósito, ¿no?, de las declaraciones de la ex ministra Toá, que de alguna manera le puso condiciones al Partido Comunista para acompañarles en una eventual primaria. La pregunta que surge entonces es si el Partido Comunista está dispuesto a estar a un lado donde no respeten sus decisiones partidarias. Mire, antes de terminar el primer tema, le agrego otro correlato a esta exclusiva que no es menor. Pablo Centeno. Pablo Centeno también. Pablo Centeno, Seremi del Trabajo en el gobierno de la nueva mayoría. También lo vemos como un nombre a las elecciones en la región. Perfecto. Tenemos otros liderazgos. Diputado. Sí, okay. Otros liderazgos locales. Tenemos. Y creo que vamos a hacer un aporte, porque esa es nuestra idea. Efectivamente, a poner ideas y a poner nombres que ayuden a esta unidad. Que se suma Erika Portilla, ya anunciada. Por cierto, Erika es la gran candidata. Bueno, es una mujer constituyente que ha hecho de su vida, de su joven vida, una lucha muy fuerte por grandes temas de la región, por grandes temas de las mujeres de la región.
de las mujeres de la región, de los jóvenes de la región, por los derechos sociales, por los derechos básicos de pervivencia. Creo que ella, Erika, es una mujer que puede aportar mucho desde el Parlamento a la región de Atacama. Perfecto, estimado. Sí. Bueno, a su pregunta, mire, a nosotros, como ha dicho nuestro presidente, en forma pausada, pero firme, tranquila, mesurada, como lo ha dicho el presidente Lautaro Carmona, nosotros no nos gusta pautear a nadie, ni nos gusta que nos pauteen. Nosotros nos gusta con pasión y con respeto debatir ideas y también debatir nombres, pero no nos gustan las descalificaciones. Sienten que ha sido una descalificación. Nosotros creemos que estamos muy cerca de eso y que eso no ayuda ni a la unidad del sector. Han habido otras voces, no solamente comunistas. Paulina O'Donoghue también ha dicho algo así, respecto de que no se puede construir unidad así. Ojo, que aquí el problema no es que Carolina Toá tenga opiniones, si el problema no es ese. El problema es que si yo digo yo no voy a ir o me cuesta mucho ir con tal persona porque, entonces entramos a una fase de descalificación y además autorreferente, porque en definitiva deja en el margen la posibilidad siquiera de debatir respecto de cosas que yo creo que es evidente que tenemos diferencias, pero que no le dan centralidad. Nosotros acabamos de terminar una reunión en donde lo que queremos, y vamos a hacer mucho el espejo, y por cierto al PPD, al Partido por la Democracia. Nosotros queremos invitar a nuestras aliadas y aliados, incluso fuera de la coalición, a debatir en estas horas y en estos días lo que le interesa a la ciudadanía en Chile. Usted hablaba de Fabiola Campillay, Marco Enrique, y si hay más. Porque por ejemplo, Eduardo Artés. También, si a él le interesa participar en una primaria de nuestro sector debatiendo ideas, claro, porque nosotros, mira, o sea, que lo que queremos debatir es cómo seguimos y cómo definitivamente enfrentamos soluciones concretas al problema de la salud, listas de espera. Cómo enfrentamos y cómo profundizamos, porque es urgente hacerlo, sacar de miles y miles, centenares y centenares de miles de personas de los campamentos, varios de ellos controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros sabemos que la derecha tiene un doble estándar terrible y hay que decirlo claramente. Porque esa misma derecha que dice que va a ir poco menos que a matar a los delincuentes, qué sé yo, sin embargo votan rechazando levantar el secreto bancario en el Senado. Hace poco, claro. Hace poco. Y el crimen organizado y el lavado de dinero y el narcotráfico es un negocio. En primer lugar es un negocio. Y de mucha rentabilidad. Hay demasiada plata metida ahí. Entonces uno dice, bueno, ante esa incongruencia, sobre temas de salud, sobre temas de combate al narcotráfico, la crisis de vivienda, los campamentos, necesitamos propuestas, crecimiento económico, si nosotros lo que estamos poniendo en el centro es el crecimiento económico del país. Entonces, estas caricaturas de que el Partido Comunista es extremista, porque, sí, es decir, yo te digo, en este momento, pregúntenle a la gente del Banco Central, pregúntenle a la gente del Consejo de Fiscalización del Estado, tienen el mismo diagnóstico. Estamos llegando a un punto en el cual, el otro día alguien lo decía, necesitamos un acuerdo nacional para ver cómo enfrentamos el crecimiento de la economía chilena que está estancado. Y por favor, si alguien a mí me dice que en Chile, desde la dictadura y después de los 90 en adelante, ha habido algo distinto a lo que es el neoliberalismo extremo, una política económica que favorece a las 7 familias con las tasas de ganancia que tienen a nivel extraordinario, si aquí no ha habido nada de estatismo, aquí no ha habido nada de nada, ni siquiera en nuestro gobierno. Entonces no hagan cosas con espejo retrovisor. La pregunta que surge, en todo caso, respecto al crecimiento es, ¿el crecimiento por el crecimiento o qué vertiente tiene esa...? La propuesta nuestra es, que es una teoría económica probada y que ha tenido efectos positivos en Chile y también en otros países. Y es asociar el crecimiento a la lógica de la productividad, a la lógica de la reinversión de capital y a la lógica de salarios como factor que dinamiza el crecimiento. No como se pone ahora, que poco menos es que la señora Matei, con todo respeto, dice
paremos el gasto fiscal, claro, porque ella se está viendo como presidenta, entonces lo que está tratando... Claro, habla de la tijera. habla de la podadora. tijera. ¿Y qué sacamos con eso? Mira, primero es un tema de falta de sensibilidad social enorme. Las mujeres en este momento en Chile, hay indicadores, son las que están siendo más afectadas por la baja de salario y por la precariedad laboral. Las mujeres, salario y precariedad laboral. Pero ocurre que desde el punto de vista del crecimiento, la variable que tiene que ver con salarios y productividad, porque nosotros lo que queremos es que se acaben los pitutos, que se acabe la corrupción, que se acaben los favores, que se termine todo eso y que la gente que vive de un salario y que se saca, perdona la expresión, la cresta trabajando y tienen altos niveles, podrían llegar a tener mucho más altos niveles de productividad. Porque la precariedad, ¿a quién le sirve? Al capital especulativo. A ellos les sirve la precariedad. Los bajos salarios, ¿a quién les sirven? Al capital especulativo. Pero no les sirven a la economía, está demostrado. Y en Chile, yo insisto, si alguien a mí me dice que ha habido siquiera un atisbo de una política económica distinta a la que se ha aplicado en los gobiernos de la concertación, en la nueva mayoría incluso, en los gobiernos de derecha, incluso en el nuestro, estamos frente a un estancamiento del crecimiento de la economía que tenemos que superar de otra manera. Y el Partido Comunista, ¿qué es lo que dice? Productividad, reinversión de capital, industrialización en áreas estratégicas, asociatividad, que a nosotros nos puede ayudar mucho con China, con el Asia-Pacífico, con Vietnam, con los países de la región. Incluso en algunos ámbitos con Estados Unidos. Pero ¿cómo le vamos a aceptar a Trump que ahora esté anunciando que va a ponerle aranceles por castigo al cobre chileno? Entonces, lo que nosotros decimos es que llegó el momento de, en serio, con mucha responsabilidad, avanzar hacia una política económica con estas características. Y cierro con un punto. Yo me permito sugerirlo con humildad, pero con mucha convicción. Hay varios libros de un gran economista, Ricardo Fresh Davis, formado en la Escuela de Chicago. No tiene ningún elemento marxista. Y muchas de las cosas que yo estoy planteando las ha planteado él hace ya más de 2 décadas. La reinversión de capital y la productividad son cuestiones que se pueden hacer. Es un tema de voluntad política. Si el problema es que si tú tienes una economía de un país solo preocupada de las tasas de ganancia de 7 familias, estamos liquidados. Estamos liquidados como economía. Y hoy día en Chile los problemas que tenemos son esos. Crecimiento se estancó. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Si nuestro gobierno tampoco ha sido un gobierno que ha hecho cosas tan distintas a los gobiernos anteriores respecto de estos asuntos. Precisamente respecto a ese horizonte de crecimiento del que usted comenta, ¿cómo es posible imaginar una primaria tan amplia como la que se propone aquí, pensando en que esa izquierda, digámoslo extraparlamentaria, digámoslo fuera del gobierno, considera que precisamente el oficialismo ha sido entreguista? ¿Cómo convalidar eso? Bueno, mira, hay señales positivas. Marco Enrico Minami ha dicho que él está dispuesto a participar en una primaria. Por lo tanto, está dispuesto a aceptar el resultado. ¿Y eso, en la medida que incluya los movimientos sociales? Claro, claro. Nosotros también creemos que hay que incluir y dialogar con los movimientos sociales. Y no sería tan nuevo. Nosotros cuando empezamos a hacer el camino hacia el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Michelle Bachelet, hubo un diálogo muy profundo con movimientos sociales, particularmente con la Central Unitaria de Trabajadores. Hubo un encuentro en el ex Congreso donde la candidata Michelle Bachelet y su equipo dialogaron abiertamente con una asamblea de dirigentes sindicales de la CUT. Y de ahí salieron ideas, y de ahí salió en buena parte las propuestas de reformas laborales que se hicieron en el gobierno de la nueva mayoría, varias de las cuales abrieron camino y otras las vetó la derecha en el Parlamento, las llevó al Tribunal Constitucional y lamentablemente el Tribunal Constitucional, una de ellas o dos creo, las dejó fuera. Pero este no es un camino, yo diría, tan inédito. La Revolución Pingüina, primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Michelle Bachelet le sonrió a ese movimiento. Digo, le sonrió en el sentido de que no lo estigmatizó, no lo descalificó, generó una Comisión Nacional de Educación donde estaban los municipios. Claudio Arragá era el presidente de la Asociación Chilena de Municipios en ese momento, actual alcalde de La Granja. Participaron de alguna u otra manera las fuerzas políticas, fuerzas parlamentarias, y algo se avanzó en esa dirección, lo que derivó en que después, 2011, y después gobierno de la nueva mayoría, se abre camino la gratuidad para la educación. A esto es lo que le tiene miedo a la derecha. Y acusan con que nosotros no tenemos responsabilidad fiscal, no tenemos esto. De verdad son mentiras, ¿eh? Son puras mentiras.
puras mentiras. Entonces lo que nosotros queremos instalar estos debates, porque creemos que es lo más importante. Si el Artés y el Partido Comunista Acción Proletaria están dispuestos a entrar a una primaria con estas características, pero por favor, ¿cómo a priori nosotros le vamos a cerrar la puerta a alguien? Yo eventualmente menciono a Fabiola Campillay porque ella no ha dicho que va a ser candidata, pero creo que tiene un perfil. Ella sacó más de 400.000 votos, fue electa por más de 400.000 personas en la región metropolitana. Aunque no fuera candidata presidencial, yo iría a conversar con ella. Como senadora, ella ha sido proactiva, no ha sido una persona que le ha cerrado la puerta a todo lo que nuestro gobierno ha hecho, al contrario. Entonces, estas posturas que yo veo un poquito autorreferentes, noventeras, por decirlo de alguna manera, por parte de Carolina, a mí me parece que no ayudan a que de verdad logremos enfrentar a la derecha y ganarle. Ojo, porque nosotros queremos ganar a la derecha. Nosotros no queremos que lleguen al gobierno y queremos ser mayoría parlamentaria. Nosotros no estamos pensando en que eventualmente vamos a hacer una especie de cogobierno, vamos a hacer una especie de factor dialogante. No, porque el peligro que implica en este momento en Chile que la derecha llegue al gobierno, lo que puede significar ahí es muy duro para el pueblo chileno. A propósito de Carolina, ¿no? Retomando el tema, no ha sido la única, precisamente la centroizquierda, que ha mostrado indisposición a precisamente aliarse con quizá este mundo de los movimientos sociales, precisamente también con el Partido Comunista, también Alberto Undurraga, senador precandidato de la ADC. ¿Siente que la centroizquierda les está vetando de una u otra manera cierto sector? Mira, yo creo que el argumento de vetar al Partido Comunista porque esto, incluso ni siquiera usando cuestiones que refieren a la historia nacional y al presente referencial del país. Habla de Venezuela. Claro, hablan de Venezuela. Yo encuentro, primero, muy... A ver, es una especie de oblicuación, ¿no? Es una oblicuación, porque ninguna de las personas que se han mencionado pudieran hacer referencia a algo que no tenga que ver con la lucha democrática y por los derechos del pueblo que ha hecho el Partido Comunista desde que nació en Chile. Nosotros no hemos apoyado nunca golpes de Estado, nunca, ni algo cercano a eso. Y si miramos la historia de este país, que cada uno asuma en qué momento apoyaron golpe de Estado y cómo lo hicieron. Y si eso, para mí, significa vetar alguna fuerza política, entramos en una situación de extraordinaria complejidad, porque no es el caso del Partido Comunista. Y movimientos militares incluso. O sea, yo digo el golpe de Estado contra el gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Pero voy más para atrás. Dictadura de Ibáñez. Ley maldita. ¿Quiénes apoyaron a esa dictadura de Ibáñez y ley maldita? ¿Qué fuerzas políticas? Y luego movimientos militares en el gobierno del presidente Frei Montalva, demócrata cristiano. Un movimiento militar. Ahí hubo fuerzas políticas que respaldaron ese movimiento militar, apoyado impulsado por el coronel Roberto Bió. ¿Qué hizo el Partido Comunista en ese momento? Que era oposición al gobierno del presidente Frei Montalva, demócrata cristiano. Salió a las calles, rodeó La Moneda con camiones basureros, y la militancia comunista salió a la calle a defender en ese momento el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces nosotros tenemos esa historia. Entonces no pueden oblicuarnos. Es muy injusto. Yo por eso decía el otro día, es violento oblicuar. Entonces no, es que Nicaragua, no, es que Cuba, no, es que Venezuela, no, es que Rusia, porque ahora ya todo es una amalgamama de cosas en un mundo multipolar. O sea, el gobierno de Venezuela vuelve a retomar el diálogo con el gobierno norteamericano para ver el tema de migración. Si fuera porque el gobierno norteamericano le pone las medidas que le pone al gobierno venezolano, que son durísimas, y fuera porque el gobierno venezolano tiene más de una razón para cuestionar al gobierno norteamericano, no harían lo que están haciendo. Y lo hacen. Porque es de necesidad de interés del Estado venezolano y de necesidad de lo que ve el interés del Estado norteamericano tener una relación. Entonces nosotros, cuando hablamos de multilateralismo, cuando hablamos de este tipo de cosas, no estamos hablando de venir a copiar el proceso de otro país. Estamos hablando de otra cosa muy distinta que tiene que ver con el interés del Estado nacional.
Y aquí yo planteo algo muy fuerte. Chile no va a crecer si no es con integración. Y la integración en este momento en el planeta tiene nombres y apellidos, países, naciones, bloques de países. Y eso es lo que nosotros tenemos que profundizar, porque eso es lo que nos va a dar sentido. Solo pongo un ejemplo muy concreto. A propósito de China, ¿quién partió en Chile mirando estratégicamente lo que podía hacer China después? Bueno, la izquierda ciertamente, pero hubo un hito. Gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, década del 60 del siglo pasado. En Argentina, el presidente Arturo Illia. Se ponen de acuerdo, mandatan a sus cancilleres, por Chile el canciller Gabriel Valdés, para poder empezar a hacer un proceso que implicara empujar la de Argentina con la naciente con el naciente Estado Nacional chino que venía saliendo de una podredumbre, de una miseria, no era lo que es hoy. Claro, eso es lo histórico. Claro, visión de Estado. Visión de Estado. Y alguien podría decir que Eduardo Frei Montalva entonces le estaba haciendo el guiño a la revolución comunista china. Entonces yo creo que hay que poner un poquito las cosas en la realidad histórica con principio, ¿eh? Porque esto se trata de principio, esto no se trata de pragmatismo. El principio de la autodeterminación, de la multilateralidad, de la soberanía, es clave para entender el derecho internacional que surge de la Segunda Guerra Mundial y que hoy día potencias como Estados Unidos, la política de la OTAN, la política ucraniana están violentando día y día en Gaza, qué decir. Sí, y esta situación, retomando, Juan Andrés, hablamos primero de una extraordinaria complejidad de este veto, ¿no? ¿Qué sucede en ese sentido respecto a la opción que ha existido desde el oficialismo, de ciertos grupos, de hacer una primaria separada, de la centroizquierda y la izquierda particularmente? Hay figuras como Jaime Mulet que lo han propuesto. ¿Lo ve viable? Si es que sigue esta tónica. Mira, es que yo vuelvo a lo de Alberto, al presidente del Partido Medio Cristiano, al que le tengo mucho respeto. Porque yo, Alberto Undurraga, cuando hemos conversado con él, ¿qué es lo que él ha planteado? Él lo que han planteado es que la democracia cristiana electoralmente no gana nada con ir en una primaria donde está el Partido Comunista y otra fuerza. No gana nada, pierde. ¿Por qué dice eso, Alberto? No es que lo quiera interpretar, porque le insisto, le tengo mucho respeto. Porque yo creo que hay un dato de realidad. El votante histórico demócrata cristiano desde 2000 para adelante, son más de 1,5 millones de personas, se ha ido a la derecha. Bueno, y el fenómeno de demócrata y amarillo reciente muestra más o menos lo mismo. Entonces, el punto es cómo nos logramos entender con un partido que tiene esa tensión, pero que necesitamos que esté en el amplio espacio de la democracia, de la justicia social, que yo creo que la democracia cristiana tiene eso. Entonces, busquemos las fórmulas concretas. No nos empujemos, no nos hagamos empeñones. Busquemos las fórmulas concretas que permitan en ese proceso. Ya lo hicimos en la nueva mayoría. Pero usted ya ve muy difícil que la DC se integre a una Yo no lo veo tan difícil, porque creo que hay gente que está haciendo sentir sus opiniones. Estoy pensando en Yana Proboste, estoy pensando en el senador Huenchumilla, en el senador Iván Flores, en alcaldes y alcaldesas demócratas cristianos, Claudia Pizarro, claro, que tienen un concepto de unidad en este sentido. Porque a nadie podría decir que ni Yana, ni Huenchu, ni Flores, ni Claudia Pizarro estén pensando en debilitar a la democracia cristiana. Yo creo que ellos están pensando en fortalecerla. Y estamos hablando de 3 senadores y de una alcaldesa en la región metropolitana que fue reelecta. Claro. Ojo, que fue reelecta en La Pintana, ni más ni menos, que ahora está jugando un rol bastante importante en la Asociación Chilena de Municipios. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay un diálogo fecundo que hay que profundizarlo en esta dimensión. Yo sí creo que es posible conversar y dialogar con la democracia cristiana para llegar a un camino común. Hasta la última... Sí, como también creo con Marco Enríquez, con Fabiola, porque yo creo que con esa anchura de verdad le ganamos a la derecha. Sin esa anchura, el riesgo de que nos ganen en la presidencial y en la parlamentaria no es menor. Juan Andrés, pasemos a también una de las definiciones importantes que tiene que tener el partido en estas semanas, ¿no? Que es la presidencial. En el punto de prensa que estuvimos en la mañana,
dijo que ustedes tienen varias figuras. Sí. Hablo de Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona. ¿Son opciones también para una primaria? Más que para la primaria, son intercambios que estamos haciendo en el partido. Hablé también de Daniel Jadwe, obviamente también de Janet Jara. Una cosa es lo que aparece en los medios. Por lo mismo le preguntamos claro, ahora mismo. Claro, no, está bien, pero es que hay medios que hacen casi campaña. O sea, yo creo que es evidente que estigmatizan a uno, hacen un ejercicio ahí que hay que mirar con atención. Pero saquemos ese ejercicio y busquemos cuál es el tema de interés del Partido Comunista de Chile. El debate sobre ideas, sobre programa, sobre plataforma, en eso estamos y vamos a seguir en estos días en eso. No es lo más importante poner para arriba una figura, no es lo más importante en este momento. Y llegará su momento, que viene luego, para que nosotros decidamos como partido soberanamente cuál es la persona que puede aportar más en esta dirección. ¿Usted diría que no es una urgencia entonces el nombre? O sea, si es por los tiempos, tenemos tiempos limitados, pero no hay tantas metáforas en la vida de la historia de la civilización humana que muestran que no por apurarse se llega primero, ni no por amanecer más temprano se llega primero, y no por correr mucho antes se llega primero. Hay varias metáforas, claro, varias que yo creo que tienen sentido de realidad. Sí. Entonces, para hacer un poco el tablero, las opciones presidenciales hoy del Partido Comunista, las que se están conversando, sería Daniel Jadwe, Janet Jara o Carmen Hertz. ¿Hay más? Carmen Hertz, Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona. También. No es primera vez, mira, ojo, nosotros llevamos como precandidato presidencial al compañero Guillermo Teller hace un tiempo atrás. Así es. Y Guillermo recorrió Chile y en su momento da un paso al lado y propone no me acuerdo si fue a Hirsch, creo que fue a Hirsch o Jorge Arrate, no me acuerdo, pero hace la propuesta en una asamblea de izquierda en la Universidad de Santiago de la capital. Pero jugó un papel. Y también nosotros hicimos el ejercicio hasta primera vuelta con Gladys. O sea, nuestro partido tiene una historia y tiene experiencia en este sentido. No digo con esto que no se equivoque o que podría cometer algún error, sí puede ser. Nosotros también estamos conversando con otras fuerzas respecto de sus candidaturas. ¿Podrían eventualmente no inscribir un candidato? Es que también esa es una variable. No digo que esa sea la variable en este momento del partido. Pero es una variable. No se descarta. No la descartamos. O sea, nosotros levantamos la candidatura del padre Pizarro en un momento determinado, cuando la izquierda chilena, la izquierda articulada, la izquierda unida, lo único que pedía era Gladys Marín. Yo me acuerdo perfectamente, Jorge Insunza en una asamblea de izquierda, en un colegio en San Miguel, toda la izquierda, todas las fuerzas de izquierda que quedaban en los 90, incluido en ese momento humanista, todos decían Gladys Marín. A lo mejor ahí, yo creo, a lo mejor nos equivocamos nosotros. Pero todos pedían la candidatura de Gladys en ese momento, los 90, mediados de los 90. Y Jorge Insunza, en representación del Partido Comunista de Chile, hace una intervención en la Asamblea y dice: nosotros proponemos, en aras del interés del pueblo de Chile, en aras de lo que está pasando, en aras de recoger y dialogar con el mundo de los creyentes, al padre Eugenio Pizarro, sacerdote católico. Y ese fue nuestro candidato en ese momento. Dentro de esta nómina destaca, ¿no?, el nombre del exalcalde Jadwe. Sí. Recordemos, ¿no?, que el exalcalde en su momento perdió una primaria con las encuestas a su favor y hoy se encuentra precisamente en un problema judicial importante, ¿no? Ya se sabe todo ese contexto. Entendiendo aquello, pareciera que su candidatura no fuera tan viable. Mira, el abogado de Daniel, el lunes pasado, después de cuando se le rechaza el cambio de las medidas cautelares, que él estaba pidiendo firma quincenal o reclusión nocturna, y fue rechazado, se va a apelar a la Corte, en este caso de apelaciones, que corresponda, pero dijo algo y él sabe, nadie lo salió a desmentir, nadie. Dijo: Daniel Jadwe no pierde ninguno de sus derechos sociales ni políticos, ni ahora ni en los próximos meses. Y hablaba de un periodo de meses largo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claro, Daniel tuvo que pedir permiso para ir a despedir a su madre. Claro. Que murió. Es que en el fondo esa es la dificultad, el no poder salir a terreno. Claro, pidió permiso. Tuvo que estar en su casa mientras la mamá estaba enferma,
en los últimos meses, no la pudo ver. La vio muy pocas veces, porque la madre, yo estuve en la casa de Daniel hace meses atrás y fue en una silla de ruedas. Cuando Daniel se casó, hizo su ceremonia de matrimonio con la actual compañera, ahí llegó la mamá, pero llegó en silla de ruedas y después se la tuvieron que llevar y Daniel no la podía ir a ver. Y ahora supo, estando en su casa, que la mamá había muerto y le dieron permiso para que fuera al funeral, que creo que hoy. Pero digo esto porque, a ver, el temple de las dirigencias en esta dirección, y yo creo que una buena cantidad del pueblo chileno lo va a comprender. Cuando a una persona se le imponen dificultades de esta naturaleza, lo que queda es hacer lo posible para que esa imposición, ese castigo, no te limite. Y hay situaciones concretas en nuestra región que muestran eso. Daniel no sería el primer candidato que tiene que enfrentar una situación así. ¿Hay lawfare en el caso de Daniel Jadwe? Sí, absolutamente. Yo creo que aquí hay un tema de fondo y el otro día escribí un argumento, pero ahora escuché la opinión de, no dice esto, pero el ex presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, a quien le tengo mucho respeto, dice algo así, dice, oye, cuidado, que aquí lo que está pasando con la Administración de Justicia tiene la dimensión que tiene, entonces por favor, no sigamos con esto, parémoslo de frentón y de fondo. Yo lo que creo que estamos en una crisis respecto del Ministerio Público. Y creo que lo que ha pasado con Daniel y lo que ha pasado con Carol y lo que ha pasado con Iracy muestran que hay persecución. Y las cosas van dejando huella porque golpean. Entonces creo que frente a eso, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar en evidencia de que la decisión del Partido Comunista eventualmente respecto a su candidatura presidencial tampoco va a estar limitada por este tipo de cosas, porque le estamos haciendo un daño al país. Le estamos haciendo un daño al país, porque en el fondo lo que estaríamos dando la señal es que, bueno, toda vez que acusen a un comunista de tal o cual cosa, lo vamos a tener que sacar para el lado, las instituciones funcionan, por favor, las instituciones no están funcionando en el terreno de la administración de justicia. No están funcionando, se prestan para muchas maniobras de esta naturaleza. Y no es el único caso, yo creo que no es solo la gente del PC, pero, pucha, qué casualidad, Daniel Jadwe, Carol Cariola, Iracy Hasler, y me da la impresión que no van a parar. ¿Eh? Me da la impresión que no van a parar. Se habla a propósito del sistema de justicia, ¿no? Figuras precisamente de la izquierda fuera del gobierno de una refundación del sistema de justicia. ¿Existe esa figura? ¿Se contempla desde Mira, el PC? yo por lo menos soy de la opinión de... A ver, la historia es la siguiente. En Chile tenemos un abuso... A ver, aquí en Chile, integrantes de la Corte Suprema que negaban la existencia de los detenidos desaparecidos, cuando se presentaron más de 35.000 recursos de amparo y protección por gente que después quedó como detenida desaparecida, los rechazaron. ¿Y saben qué se amparaban? En la ley. Ellos decían, no, pues si está la ley, yo aplico la ley, por lo tanto, rechazado el recurso de amparo. Aplico la ley, rechazado el recurso de protección. Yo creo que podrían haber salvado miles de vidas. Y no lo hicieron. Vienen los 90 en adelante. Se produce la reforma procesal penal, que es un acuerdo político entre la concertación y la derecha. ¿Cuál es el resultado de esa reforma procesal penal? Que, entre otras cosas, debía generar una lógica que implicara el respeto a los derechos humanos y los debidos procesos. Entre ellos, los debidos procesos significan que tú no puedes lanzar acusaciones al vuelo, que tú tienes que hacer verdaderos procesos desde el punto de vista investigativo, con certeza, y debido proceso y presunción de inocencia, que es un derecho universal. Presunción de inocencia no es que yo quiera que me declaren inocente. Presunción de inocencia es un derecho procesal que implica que la investigación tiene que dar el rigor de la certeza. Tú eres periodista, yo soy periodista, nosotros como periodistas muchas veces nos adelantamos a eso, pero publicamos cosas que son ciertas. O sea, cuando yo investigo algo, yo fui director de un periódico, fui corresponsal de una agencia, cuando yo decía que a G. Neme, cuando no era yo, mis periodistas, mi trabajo, publicamos, a G. Neme lo mató un capitán de ejército, al dirigente del MIR. Y a mí me citaron los jueces en ese momento, 90, y me dicen, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Bueno, pero perdón, señor juez, perdone, pero este es el nombre. Y le dimos el nombre. Y estaba publicado. Y era el nombre, pues. Y se había escapado a Estados Unidos.
Entonces, claro, es cierto que un buen periodismo establece certeza y eso también no se puede obviar. Ese es un papel positivo que juega el periodismo. Yo creo que... Entonces, digo esto porque creo que la complejidad no está ahí. La complejidad está en que tú hoy día te encuentras en que ni los debidos procesos, ni la presunción de inocencia, qué decir las filtraciones. Porque las filtraciones dan para todo en Chile, para todo. Son antecedentes que te permitan establecer que verdaderamente se apunta en la dirección de una investigación que dé los resultados que la certeza requiere. Ese es el cuestionamiento que yo hago a la reforma procesal penal, que es la que está vigente y que, de acuerdo a sus resultados, es desastrosa. Es desastrosa. Más todavía cuando ahí lo que se trató fue de generar una reforma procesal penal que implicara pasar de este abuso de poder dictatorial que había respecto de derechos humanos a lo que hay ahora. Es cierto, hay muchos tribunales que tardíamente, pero estamos hablando de cosas que ocurrieron después del golpe, en los 70, en parte de los 80. Recién ahora están dando resultados, pero lo están dando. Entonces una reforma procesal penal nueva tiene que ser realidad. En forma y fondo, sí, absolutamente. Además, la ciudadanía, según los estudios, que es muy terrible, la ciudadanía en Chile, según estudios serios de Naciones Unidas, de Amnistía y de otros, ¿qué te dicen? La ciudadanía mayoritariamente opina que en Chile hay justicia para ricos y justicia para pobres. Y te dice que no hay igualdad frente a la ley. Eso para un Estado de Derecho es muy grave. Estimado, para ir cerrando este diálogo, me gustaría preguntarle también por otra figura que es Janet Jara, que está consolidada en el Ministerio del Trabajo. Sin duda. ¿Estaría dispuesto el PC entonces a perder esta figura de proyección de alguna manera para que fuera precandidata a presidencia? Es una cuestión que la estamos conversando y que yo creo, me da la impresión que la propia Janet, en primer lugar, está haciendo esta reflexión, porque junto con el ministro Cataldo, junto con el ministro de Justicia, si hay algo que no han podido echar abajo es el aporte sustantivo y eficaz que han hecho estos tres ministros. Camila, que ahora está con su guaguita, su guaguito. Pero nadie puede decir que las ministras y los ministros comunistas que lo han hecho mal, que se han equivocado, que han cometido abusos. Ahí estamos. En ese contexto, en el Ministerio del Trabajo, siendo titular Janet Jara, las 40 horas, ahora se está procesando una reforma pero cualitativa para el mundo del trabajo, que es la negociación ramal. Uh-huh. Está el tema de la realización de la reforma de pensiones, porque una cosa es la ley aprobada y ahora viene la realización, los protocolos, claro, el impacto directo. Ojo, nosotros creemos que este es un cambio importante porque van a subir las pensiones. Lo ha dicho la propia Janet. Pero aquí no para la reforma. Nosotros no estamos de acuerdo con el sistema de negocios que son las AFP. Nunca hemos dicho eso. Y no lo vamos a decir. ¿Y el acto que se realizó a propósito le pareció...? Pero es que yo creo que es importante, porque en este país sacarle, aunque sea un poquito así, al negocio, para que suban las pensiones de la ciudadanía, de la gente más pobre, créame que es importante. No es que, insisto, no nos estamos conformando ni estamos diciendo que hasta aquí llegamos. Al contrario, esto ayuda para que la ciudadanía sepa que se le puede ir haciendo grietas mayores a un sistema de negocio. Entonces, claro, el papel que ha jugado Janet y su equipo, porque es un equipo, hay ahí subsecretaría, equipo, el que ha encabezado ella, es muy importante y lo va a seguir siendo. O sea, viene la realización de la reforma, ni más ni menos. En estos meses, para mi gusto, la reforma de pensiones y su realización, el CAE, que ahora se va a ver en el Parlamento y que ya están tratando de drenarlo, son dos de las cuestiones más importantes que va a hacer nuestro gobierno este último año. Claro. Forma parte de los compromisos del programa. Sí. Y a propósito de eso, quisiera terminar ahora sí. Y creo que una pregunta obligada. ¿Este ha sido el gobierno de las transformaciones que se prometió luego del 18 de octubre? A ver, yo creo que hay que hacer esa evaluación descarnadamente. Con mayor razón, nosotros creemos que hay que plantear ahora plataforma de gobierno que efectivamente vaya de frentón
a provocar los cambios que se requieren, a enfrentar las soluciones que están pendientes, pero está claro que con un parlamento de mayoría, porque si no nos van a volver a bloquear. La opinión del Partido Comunista, crítica y propositiva, ha sido, cuando se produjo esta situación, nosotros dijimos, apelemos a la ciudadanía. Apelemos a la ciudadanía, no solo a la consulta ciudadana, sino que al protagonismo ciudadano. Mira lo que está pasando, una cuestión que impacta aquí, con los trabajadores de la pesca. Porque hay un señor que se llama Felipe Cas, que es presidente de una comisión del Senado, que tiene trancada la pelota, pero la tiene trancada para ver el tema de lo que implica la ley de pesca y todo el cambio eventual que se produciría. ¿Y dónde están los trabajadores de la pesca? ¿Y dónde están nuestros senadores en el Senado? Con ellos, en la calle. Y esa es una acción legítima, democráticamente legítima. Se hace en todas partes. Se hace en Turquía en este momento con millones en las calles. Se hace en Estados Unidos, en muchas ciudades sale la gente a la calle. Se hace en Europa. Y aquí la derecha se le ocurrió que poco menos que hay un boicot a la democracia si salen a la calle los trabajadores de la pesca. Por favor, yo creo que lo que están haciendo los trabajadores de la pesca en este momento en el Senado, en el Parlamento, en Valparaíso, con nuestros parlamentarios, es una cosa muy grande para Chile. Porque eso le implica al país una lógica distinta de lo que ha sido hasta ahora el tema de la producción en pesca. Juan Andrés Lagos, integrante del Comité Central del Partido Comunista y encargado de comunicaciones también del PC, le agradecemos su disposición a conversar con nosotros y por supuesto esperamos desde Diario Chañarcillo tener nuevamente la oportunidad de dialogar con usted. Síganos también en nuestras redes sociales y nuevamente gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación y yo de verdad, no porque esté aquí, lo digo siempre cuando estoy en algún medio regional. Yo creo que necesitamos mucho más prensa regional porque eso es pluralismo de verdad. Y necesitamos prensa regional y voces regionales y más pluralismo a nivel de los territorios, a nivel de las regiones y también que impacte a nivel central. Así que muchas gracias por estar aquí. El agradecimiento es nuestro. Chañarcillo TV, el único espacio digital del diario auténticamente regional. Muchísimas gracias.